tenemos un problema grave de sobrepeso y obesidad. Estamos hablando que prácticamente casi 3/4 partes de la población vive con obesidad o con sobrepeso. Como cardióloga, casi todos los días veía pacientes que o no podían pagar el procedimiento, se iban a su casa esperando juntar 15,000, 30,000 pesos y ya nunca regresaban. Yo iba a que me platicaran cómo podía hacer una fundación y me fui con el acta de Salvando Latidos, que no tenía nombre. Él volteó y me dijo, no hombre doctora, qué bonito habla, qué bárbara. Mire, si yo me muero, no va a ser su culpa porque usted me explicó todo bien. Ya le escuché, ya veré si le hago caso. FOMO, edición, producción y dirección para podcast y contenido para tus redes sociales. En FOMO, hacemos videos. Hola, yo soy Benjamín Mesa Rosas. Bienvenidos a este podcast Emprendimiento 360, donde invitamos empresarios y emprendedores para que transmitan su experiencia, pero sobre todo conozcan su historia de valor y cómo es que han logrado el éxito y cómo es que estar en ese camino en el que quizás tú puedas estar. Bienvenidos. Tesiot. Gestiona tu inventario de manera eficiente y precisa. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este podcast de Emprendimiento 360. Tenemos una gran invitada. Gracias por estar acá, doctora. La doctora Luisa Fernanda, que además de ser una gran cardióloga, tiene muchas habilidades, pero una de ellas es de decirte, además de la receta, las cosas que tienes que hacer, cosa que yo le admiro mucho. Para mí ha significado un cambio estar en tu consultorio, estar con tu experiencia. Pero la doctora en algún momento pensó en un emprendimiento que no tenía que ver solo con tener un ingreso personal, pensó en algo que nos iba a ayudar y a beneficiar a todos, y ese fue el propósito de invitarte hoy. Personalmente admiro mucho la labor que haces, pero hoy queremos saber un poco acerca de ti, de tu historia, y de por qué tu emprendimiento tiene esa característica de haber pensado en todas las personas que puedas tocar, que puedas conocer, que puedas impactar. Y eso es algo que agradezco que estés aquí y por eso te invitamos a que nos cuentes esa historia. Muchas gracias, Benjamín. Gracias por Un estar acá, gusto. doctora. Platícanos un poco de ti. Platícanos un poco de ti como persona. ¿Por qué decides estudiar cardiología? ¿Por qué te metes en este tema tan profundo para todos los que somos humanos mortales y simples sin saber tanto? No, los médicos somos los más mortales y lo primero que te diría es quítenos esa etiqueta Bien. de que estamos por arriba, porque yo creo que al contrario, algo que a mí me gusta es decir, todos somos iguales, ¿no? Y lo que estudiamos o no estudiamos no te hace más, pero sí que ser médico te da una responsabilidad importante que es la salud de una persona, ¿no? Es un acto de total credibilidad y de responsabilidad enorme. Si yo te digo, tómate esto, tú me vas a creer. Bueno, la mayoría de las personas te creen, muchos googlean, pero la mayoría de las personas te creen y bueno, evidentemente lo que pase con tu cuerpo pues cae un poco en la confianza que tú me estás dando, ¿no? Yo honestamente nunca fui una niña que quiso ser doctora, yo quise ser pianista, ingeniera, mil cosas antes que medicina, pero estudié medicina porque me dijeron que era difícil y siempre me han gustado como las cosas retadoras. Y cuando entré a la Universidad de Guadalajara, que ahí estudié, pues me di cuenta que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, o sea, era un mundo que no conocía para nada, un montón de cosas y de pasos que no sabía que iba a tener que hacer como la especialidad. Yo en mi cerebro, en algún punto como que seleccionabas qué querías hacer y te dedicabas a eso. O sea, retador que sea medicina, pero Exacto. además que sea cardiología, no, bueno, Claro, sí, porque yo cuando entré no sabía que después de la carrera tenías que hacer otro examen para poder entrar a la especialidad. que dicen que es cuando comienza la carrera, ¿es cierto? Pues no, yo creo que desde que egresas ya como tal de la parte clínica y empiezas a trabajar con los pacientes ya es un mundo, ¿no? O sea, y lo Ok. digo porque hay muchísimos médicos generales que no hicieron especialidad y que son increíbles, ¿no? La especialidad es un reto extra que puedes tomar, que lamentablemente en México no todo el mundo puede porque las plazas no son suficientes, pero a mí me gustó cardiología porque es una especialidad que se necesita, porque es la primera causa de muerte, las enfermedades cardiovasculares, que resuelve, o sea, que podemos darle calidad de vida al paciente comparada con otras especialidades que son muy interesantes también, pero que no siempre tienen una respuesta favorable a los pacientes. Y porque, y es algo muy personal, es muy fisiológico. Yo soy muy mala memorizando, pero soy muy buena comprendiendo procesos. Y Ok. el corazón es una máquina que si la entiendes,
es para mí muy sencillo como saber qué está pasando en el paciente y qué tengo que hacer. Oye, es que cuando nos duele la cabeza podemos soportarlo, pero cuando te duele el pecho o sientes algo acá, al menos yo me asusto y digo, tengo que ir con Luisa, ¿no? Porque algo anda mal acá. O sea, sí sucede eso, ¿no? O sea, sí aprendemos a conocer nuestro cuerpo, pero también como aprendemos a saber qué es urgente y qué no. Pues no sé, un Sí, esguince no es peligroso, pero ¿por qué relacionamos al corazón con esa parte vital? pues Lo es, porque pues. probablemente cuando alguien siente algo en el pecho, la mayoría de los pacientes primero piensan en el corazón, ¿no? Y uno se va por esa línea como prioridad porque pues es un órgano vital. Sabemos que no podemos vivir sin corazón. Podrás vivir hasta con un riñón, podrás vivir sin vista, podrás no tener un brazo, pero vivir sin corazón prácticamente Ay, es ma- imposible. Digo, hay máquinas, pero de forma natural no tenemos como esa opción. Y todos deberíamos estar igual de preocupados por cuidarlo, pero lamentablemente esa no es la realidad en la mayoría de las personas. Tú eres un buen paciente, entonces tú sí escuchas tu cuerpo y por eso llegaste a Y te consulta escucho a conmigo. ti, las regañas que me pones, ¿no? Entonces, Orientaciones. orientaciones. Yo presumo mucho que me regañes en el consultorio, de verdad siempre lo digo. Vamos a decir que te educamos en el Muy bien. consultorio. Ahí te recomendé un amigo, un buen amigo mío que también necesita esa orientación, ¿no? Pero sí, la realidad es que la mayoría de las personas cuando escuchan que es algo del corazón, se preocupan y vaya, no todas las veces hay que estar preocupado, pero sí ocupado de hacer algo al respecto, como dicen muchos de mis maestros. Y lo que sí creo es que hay situaciones que en general en medicina a la gente le da miedo y se llaman enfermedades del corazón y cáncer, ¿no? Creo que esas dos áreas siempre generan algún tipo de temor, ansiedad que te lleva a dos lados. Hay pacientes míos que llegan muy tarde porque a pesar de que llevaban mucho tiempo teniendo síntomas, no querían ir a consulta porque tenían miedo de que les dijeran que tenían algo. Y hay pacientes que a veces sienten un piquetito y ya están en el cardiólogo y en muchas ocasiones ni siquiera algo del corazón, Relacionado. pero es válido y yo prefiero ese tipo de pacientes que van a tiempo, aunque no tengan nada, a los pacientes que a pesar de tener muchos síntomas, por ese miedo, ese estigma de qué tal que tengo algo, lo retrasan y a veces es muy tarde. Hay muchas cosas que quisiera preguntarte para que la gente que nos ve la supiera de una profesional como tú, pero ahorita justamente quiero preguntarte es, ¿quién, a qué edad y cada cuándo debe alguien revisarse el tema del corazón? Al nacer, básicamente. O ¿Ok? sea, la primera causa de muerte en los recién nacidos son las enfermedades cardiovasculares también. Hoy, de hecho, Salvando Latidos está peleando también junto con múltiples organizaciones civiles en que el tamizaje sea obligatorio también del corazón. Así como cuando nacen los bebés, que todos van a tamizaje de tiroides, tamizaje de otras enfermedades, eh, es mucho más frecuente, hasta uno de cada 1000 niños puede nacer con una enfermedad del corazón. Y como no hay esta rutina, no se revisan. Pero supongamos que no naciste con una cardiopatía congénita y eres un adulto, al menos deberíamos de conocer, yo siempre les digo, una vez a los 18 años hacer una evaluación de nuevo y consecutivamente, dependiendo de tu perfil, tu cardiólogo te debería decir. Si eres un paciente sano, lo puedes hacer hasta cada 5 años y obviamente a mayor edad pues se va haciendo mucho más frecuente la evaluación. Pero arriba de los 40, al menos una evaluación anual, sí deberías de hacer general, no necesariamente con un cardiólogo, pero si se puede mejor, pero sí al menos saber cómo está tu presión arterial, tu glucosa, tu nivel de colesterol y valorar cómo vas en peso y en otros factores de riesgo, ¿no? Y es por eso que a veces el cardiólogo es una buena opción porque tratamos de ver todos los factores que podrían desencadenar una enfermedad cardiovascular. Sí, es un tema generalmente de miedo, ¿no? Como lo decía. En estas revisiones importa el perfil, o sea, si haces algún trabajo, alguna actividad, o todos debemos revisarnos. Todos debemos revisarnos, pero sí que hay profesiones que sí son de mucha responsabilidad, volvemos a lo mismo, o sea, un piloto, ¿no? Alguien que maneja máquinas de riesgo, alguien que maneja muchísimo estrés. Esas personas, con más razón, o sea, si su profesión lo tiene, deben de revisarse, pero realmente todas las personas, incluyendo a los deportistas, que es otra área importante, deben de revisarse. Y no creo que debamos perfilarlos, ya la forma en la que nosotros los evaluamos es distinta, pero sí creo que debemos dejar muy claro que si tienes ganas de vivir mucho y bien, hay que cuidar el corazón y hay que revisarlo porque siempre va a ser mucho mejor la prevención
hacer cambios en los factores de riesgo que se puedan, modificar ese tipo de situaciones, porque hay otros factores que no vamos a poder corregir, como la herencia, la genética en general, algunos factores como la edad, por supuesto, el ser hombre, ser mujer, pero hay otras cosas que sí pueden Que pueden cambiar ser previstas también. dramáticamente. Cuando hablas de cambiar, doctora, digo, yo me siento muy agradecido contigo porque este año me has ayudado a hacer cambios importantes. Ya te platicaba, hoy veía el nutriólogo y me dijo, llevas 14 kilos menos, todo gracias a una regañada un día en un consultorio, todo gusto un día les platico, y dije, esto tiene que cambiar, y la verdad es que me he sentido mucho mejor, junto con otras actividades y otras cosas que he llegado a hacer, pero sí, sí es un cambio impactante en la vida diaria y en eso. Lo que te quiero preguntar es, ¿alguien que es hipertenso, la hipertensión desaparece? O sea, ¿puede alguien después no ser hipertenso si sigue una dieta, ejercicio, una rutina, o no hay manera de que eso desaparezca? Depende de cada caso, o sea, en medicina nunca existe un sí, no, hay un área gris siempre entre algunas cosas, pero en general, cuando ya vives con hipertensión, o sea, sí necesitas tratamiento el resto de tu vida. Ahora, ¿qué pasa si es una hipertensión, digamos, grado uno y bajaste de peso, estás haciendo una mejor alimentación y eso nos lleva a niveles ya prácticamente normales, incluso sin requerir medicamento de la presión? No es que no necesites tratamiento, tu tratamiento sigue siendo el ejercicio, la alimentación saludable, el manejar el tema de salud mental también que hemos platicado, pero tal vez ya no necesita tratamiento farmacológico en ese momento. Eso no significa que no necesites seguirse evaluando el paciente y estar muy de cerca para ver si en algún momento eso cambia. Pero la mayoría de los pacientes sí requieren ya tratamiento de por vida, a pesar de que hacen todo, pero las cantidades de medicamentos son mucho En menores. la última cita que tuvimos sí me acuerdo mucho y eso de pronto sí me impactó, ¿no? ¿Lo sabes? Sí. El tema que acabas de decir de la salud mental, lo importante que es la salud mental, nunca esperé que me dijeras eso. O sea, yo esperaba la receta, la consulta y la regañada, ¿no? Como siempre, pero la salud mental, ¿por qué? Estrés, ansiedad, depresión son grandes, pues, problemas en temas de salud en general, pero en salud cardiovascular afecta no solo por las sustancias como tal que se secretan durante esos episodios, o sea, en esas personas, sino que además los comportamientos que generan, ¿no? El estrés incrementa el riesgo de un infarto, pero además evita que te concentres en cosas que son importantes en tu salud. Ansiedad, hay personas que comen por ansiedad y que comen de forma exagerada. Las personas que viven con depresión en ocasiones ya no tienen ganas de tener autocuidado, también pueden tener cambios en sus hábitos alimenticios, tener menos interés en ir a hacer ejercicio, en ir a sus revisiones, de tal forma que esos factores no solo por sí solos afectan, sino que también el comportamiento puede llegar a empeorar la O salud sea, del son un paciente. catalizador que lleva a eso, Sí. pues. Oye, doctora, hablando de esa salud mental o de ese manejo del estrés, yo quiero preguntarte, ¿cómo manejas tú personalmente la situación de una situación tan compleja que es que un paciente esté pasando por un momento crítico? O sea, en cualquier actividad profesional y demás, siempre hay una urgencia, y más en el momento en el que vivimos. Hoy vivimos con una cantidad impresionante de WhatsApps, de correos, de todo urge, todo el mundo tiene una consulta, etc., etc. Sin embargo, pues muchas cosas ciertamente no determinan la vida de una persona. Contigo sí, ¿no? ¿Cómo manejas o cómo ves desde tu perspectiva el hecho que tengas enfrente a un paciente que sabes lo que tendría que hacer, que no lo hace, ¿no? Que eso es un interés que Sí. tú tienes mucho por tus pacientes y que sabes que puede perder la vida? O sea, ¿cómo lidias con ese sentido de urgencia? O sea, ¿cómo mantienes la calma cuando alguien está en una situación así complicada? Creo que, digo, yo también manejo mi salud mental, he aprendido a hacerlo. Yo personalmente voy a terapia, he desarrollado habilidades y trato de hacer ejercicio y seguir lo mismo que te platico a ti, porque sé que eso me ayuda a pensar mejor, ¿no? Y cuando vas aprendiendo cómo manejar esas situaciones, entiendes, uno, que la regla máxima, tú no puedes controlar a los demás. Por lo tanto, no es tu responsabilidad si tu paciente elige no hacer lo que le toca, pero sí es tu responsabilidad hacer lo mejor posible para comunicarle por qué es importante lo que tiene que hacer. O sea, alguna vez un paciente que era un paciente de pueblo, de estos sombrerudo, macho acá, tuve la misma que conversación que contigo, y él
volteó y me dijo, no, hombre, Pero te costé doctora. menos trabajo, Sí, acéptalo. menos. Él volteó y me dijo, no, hombre, doctora, qué bonito habla, qué bárbara. Mire, si yo me muero, no va a ser su culpa porque usted me explicó todo bien. Ya le escuché, ya veré si le hago caso. ¿Qué le dices? Pero es la verdad, o sea, al final él me resumió lo que todos piensan. O sea, ya te entendí, gracias por decirlo, me sentí pues escuchado, tratado, pero ya es mi decisión si yo voy a tomar o no lo que tú me estás dando, ¿no? Y todos los días tengo pacientes que lo hacen muy bien como tú y tengo pacientes, lamentablemente más, que no hacen, no todo mal, sino que no, tal vez no hacen todo lo que necesitamos al 100%, pero lo están intentando y eso se agradece. Entonces, creo que lo que toca como médico es saber hasta dónde tú eres responsable de que la otra persona lo De orientación. entienda, lo haga y donde si tú ves que tu paciente, porque me ha tocado que hayan incluso fallecido pacientes porque no quisieron cambiar hábitos, no quisieron dejar de tomar, no quisieron dejar de fumar, no quisieron tomar medicamentos, intentaron productos milagro y lamentablemente no funcionó. O sea, duele, sí, porque yo me encariño mucho con mis pacientes, pero lo aprendes a procesar y lo aprendes a aceptar como una regla de la vida, ¿no? Hoy leía datos, hablando de que estarías acá con nosotros como invitada, leía datos de la salud en México y últimamente los escucho frecuentemente. No soy un experto en números, pero ¿de verdad estamos tan mal? O sea, ¿de verdad sí es diabetes, obesidad, hipertensión? Déjame decirte otra cosa antes de concluir esto, que me acuerdo mucho una pregunta que me hiciste un día, ¿qué enfermedades tienes? Y yo decía, pues hipertensión, ¿no? Y yo asumía que teniendo una sola enfermedad, ¿no? Identificada, podía como atender el tema. Me sorprendió mucho, y no se me olvida, que me dijiste, no, tienes el colesterol alto, los triglicéridos altos, esa es otra enfermedad, tienes obesidad, esa es otra enfermedad. Y creo que ahí empecé a verme justamente con las enfermedades que tenía cuando yo creía que lo único que tenía era hipertensión, no el resto. Pero hoy que leía esto decía, sí estamos tan mal, doctor, o sea, sí es un tema de salud grave que incide en la muerte de muchas personas en el país. Claro, los factores de riesgo en México, y tú lo sabes también, o sea, voltea cualquier día en cualquier espacio público a la calle y tenemos un problema grave de sobrepeso y obesidad. Estamos hablando que prácticamente casi tres cuartas partes de la población vive con obesidad o con sobrepeso. Tenemos altos porcentajes de hipertensión, de diabetes, dislipidemia o colesterol alto o triglicéridos altos, que todos estos hacen un cóctel perfecto para desarrollar enfermedades cardiovasculares más complejas, pero no solo eso, tenemos poca cultura del deporte o del ejercicio, que creo que eso cada vez va cambiando, muy malos hábitos alimenticios en la mayoría de las personas y eso sí hay más resistencia y poca información de cómo hacerlo mejor, porque lamentablemente en nuestro medio queremos resultados milagrosos. Yo les hago un poco la carrilla a los pacientes de que no es la rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, no vamos a pedir el milagro y Pero lo quisiéramos, como una aspirina para dolor de súbitamente va a cabeza, aparecer. pues, ¿no? Claro, pero ese es el pensamiento usual, ¿no? O sea, es ¿cómo lo hago fácil? No hay una pastilla, no hay una inyección. ¿Cómo me da salud rápido? ¿Cómo me hago una cirugía? Eso es lo que hace también compleja nuestra población y por eso tenemos esos números que son reales. O sea, todos queremos una pastilla que lo resuelva, pero seguir con los hábitos de Exacto, siempre. A mí en lo personal me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio. O sea, lo sé. es el primer año que no he dejado de hacer frecuentemente ejercicio, pero de verdad lo he intentado muchos años. Entonces me identifico mucho por el tema de que cambiar los hábitos o tener hábitos que cuiden de tu salud, pues no es relativamente sencillo. A eso súmale que la actividad profesional, no solo la mía, sino de muchas personas, es demandante en tiempo, en todo lo que dijiste del estrés, etcétera, 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 etcétera. O sea, pero sí me sorprende lo mal que estamos. Ahora, si tú hoy, digo, con tanta tecnología que tenemos, pudieras mandarle un WhatsApp a todos los habitantes del mundo, ¿qué les dirías sobre este tema? Yo creo que yo iría a hacer la pregunta base, ¿no? ¿Qué tipo de adulto mayor quieres ser? La mayoría de las personas o vamos a llegar allá o si ya están allá, tienen que trabajar en eso también, ¿no? Ya cuidaste tu salud mental, estás haciendo ejercicio, estás comiendo adecuadamente, pero lo más importante, ya te revisaste,
O sea, a veces estas enfermedades no tienen ningún síntoma. Por eso las llamamos las asesinas silenciosas. Y lamentablemente no se siente nada hasta que se siente todo. Hasta que te da un infarto, hasta que tienes un evento vascular cerebral, hasta que inicias con demencia, con problemas renales, etcétera. Esa es la parte que creo que a veces las personas no ven que estos 4 puntos que te digo te van a llevar precisamente a ser un adulto mayor saludable que realmente pueda llegar dignamente a los últimos momentos de su vida, que creo que es lo que todos queremos, ¿no? Vivir hoy bien, desde hoy tener calidad de vida, pero Pero tenerla siempre. mantenerla en el resto de tu vida. ¿Cómo naces Salvando Latidos y por qué además de ser tan exitosa profesionalmente, tan preparada como lo eres, decides apoyar a todas las personas a que conozcan este mensaje, pero no solo llevar el mensaje, sino también hacer algo por las personas que no pueden cuidar de su salud o que hoy no tienen el recurso para cuidar su salud? Yo honestamente a veces ni sé por qué ni cómo empecé a construirlo de esa forma. Sé que hubo 2 cosas que sí me movían. Uno, que en el hospital civil, lamentablemente en mi formación ahí como cardióloga, casi todos los días veía pacientes que o no podían pagar el procedimiento, porque en el civil, a pesar de que es un hospital público, hay cosas que el paciente tiene que pagar. Entonces, había pacientes que se iban a su casa esperando juntar 15,000, 30,000 pesos y ya nunca regresaban. O pacientes que hospitalizados estaban tratando a su familia de resolverlo y lamentablemente fallecían, ¿no? Entonces había un poco de frustración porque aunque existen fundaciones dentro del hospital que tratan de resolverlo, no se lograba pues resolver a la mayoría de los pacientes. Y luego por otra parte, en mi último año de la especialidad, durante unas vacaciones me tocó atender un paro cardíaco en la playa. Yo de vacaciones, una persona de 40 y algo años falleció mientras estaba de viaje con su esposa de aniversario y absolutamente nadie me ayudó, nadie sabía qué hacer. Los salvavidas lo intentaron, pero tenían pocas habilidades también, o sea, no estaban entrenados. Y bueno, cuento corto, falleció y me quedé yo un poco movida de que la realidad del país era en una playa, digamos, de buen nivel, además. Los únicos que ayudaron fueron americanos, eh, pero ese pudiste haber sido tú, pude haber sido yo, puede haber sido alguien que yo quería. Y siempre me ha gustado el tema de la reanimación cardiopulmonar, pero antes yo creía que solo me gustaba hacerlo dentro del hospital, ¿no? Como educar a las personas a hacerlo dentro. Y una serie de eventos me llevaron a platicarle a una paciente que yo quería enseñar a las personas a dar RCP en su fundación. Ella tenía una fundación. Y me dijo, ¿por qué en la mía? ¿Por qué no haces la tuya? Y dije, porque no tengo idea de cómo se haga. O sea, ¿Qué sí, significa? ¿qué ¿Qué es hacer? eso, no? ¿Por dónde Me dijo, empiezas? no te preocupes, yo te ayudo. Y me llevó al hijas en ese tiempo. O sea, me dijo, llámame en un mes. Yo la llamé y me llevó al hijas. Y es la última vez y la única que la vi después de eso, porque me llevó con una abogada de hijas, que era la que se encargaba de hacer toda la gestión de las organizaciones nuevas, que después me enteré que era un poco complicado tener cita con ella y ella me llevó de la mano y me dejó ahí. Y esta abogada me preguntó, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo se llama tu fundación? Y yo, no, yo venía a ver, Por no, la no, pues, información, para no, empezar. no ¿Qué? sé, bueno, ¿pero qué quieres hacer? Y yo, no, pues yo quiero dar cursos de RCP y poner desfibriladores en los lugares. Y ya, y yo, pues se puede poner más, o sea, yo ni siquiera sabía si estaba permitido poner más de una cosa en un acta El constitutiva, alcance y demás, ¿no? ¿ok? Y me dijo, sí, tú dime todo lo que falte en cardiología, porque no hay ninguna asociación en Jalisco. Dice, yo llevo todas las asociaciones de Jalisco y no hay ninguna de cardiología. Entonces, esto que me estás diciendo está increíble, ¿no? Y le dije, ah, ok, pues falta educación, falta prevención, falta buscar recursos para que los pacientes tengan su tratamiento. Y bueno, yo llevé mi sueño hasta trasplante cardíaco, ¿no? Y me dio un papel, me dio una USB y me dijo, aquí está tu acta constitutiva. Y me fui. Yo iba a que me platicaran cómo podía hacer una fundación y me fui con el acta de Salvando Latidos, que no tenía nombre, pero ese sueño se lo conté a un gran amigo que lamentablemente ya falleció, pero que en ese momento todavía no era mi amigo, era un conocido. Le platiqué, oye, yo quiero hacer esto y Ramón Soto me ayudó a hacer prácticamente todo, ¿no? Entonces, creo que
Yo siempre digo que Salvando Latidos estaba destinado a nacer porque cada vez que yo siento que ya tal vez hasta aquí, o sea, cuando digo, ¿para qué me estoy estresando por todo esto que tal vez ya di mucho, está complicado, sobre todo en pandemia, en otras situaciones, y que quiero tirar la toalla, alguien nuevo llega A y inyectarte ese ánimo, exacto. sí, y Y para colaborar también, claro. me ayuda y o un paciente nuevo mejora o algo pasa nuevo que dice, todavía hay mucho por hacer y no hay que parar, ¿no? Yo no soy una persona ampliamente religiosa, pero hay cosas que no entiendo que suceden y que Y que simplemente llegan. me mantienen aquí, ¿no? O sea, y sigue funcionando y sigue creciendo, ¿no? Aquí hablamos mucho con emprendedores y en este podcast tratamos de dejar un mensaje de valor para todas las personas que empiezan un negocio, ya sabes, pues toda la historia en la que batallamos. Lo que me llama la atención de una fundación es que aquí todos podemos colaborar. Claro. O sea, aquí no es de ti desde la fundación hacia afuera. O sea, la invitación de una asociación como Salvando Latidos es invitar a donde todos podemos llegar a colaborar, a aportar, a dar. De hecho, hoy que leía de Salvando Latidos, me sorprendió gratamente que inclusive participan hasta en investigaciones. Ahorita que me decías, oye, ¿qué vamos a hacer con Salvando Latidos? Y que no tenías ni idea, hoy veo que inclusive participan en investigaciones médicas, hacen aportaciones importantes, que eso ya está muy lejos de solamente dar cursos de RCP y Sí. tener esta campaña. Eh, ¿Cuál es el reto hoy actual de la fundación? ¿Cuál es el reto actual de su fundadora y hacia dónde podemos todos encajar allí y colaborar pues con esta reto? Mira, Salvando Latidos se dedica a atención de enfermedades cardiovasculares con el objetivo de disminuir las muertes por enfermedades cardiovasculares y atender a los que ya tienen hoy alguna condición, ¿no? Ok, Para eso se necesita mucha educación, se necesita prevención y construimos ya un centro que tú conoces donde damos atención a los pacientes que viven ya con alguna enfermedad cardiovascular y que incluso ya los llevamos a rehabilitar y reintegrarlos a su vida normal. Porque si tú tuviste un infarto o vives con insuficiencia cardíaca o te hicieron una cirugía de corazón, no puedes irte solito a hacer ejercicio como tú ok. pudiste. Hay un proceso en donde los tenemos que entrenar con cardiólogos alrededor y médicos certificados para poder hacerlo y profesionales como nutrición, rehabilitación y psicología que nos permiten que el paciente vuelva a ser alguien productivo, activo y pues lo más socialmente pues hábil y apto para hacer lo que le gustaba hacer, ¿no? Durante todo ese camino que te acabo de platicar, hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde los profesionales de la salud hasta alguien que no sea profesional de la salud. Que de hecho tengo que decir que Salvando Latidos ha crecido más por los no profesionales de la salud Ok. que por los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque nosotros sí hacemos lo que nos gusta, pero las personas que han sumado desde recurso económico, asesorías, a mí me han empujado muchos empresarios literalmente a ver la organización como una empresa, como te he contado, y eh, estructurarlo no ha sido fácil porque yo tengo de habilidades para hacer empresas pues cero, porque soy médico, o sea, a mí nadie me enseñó a hacerlo. Así que hoy desde donar hasta decir, ¿sabes qué? Yo soy el mejor, tenemos abogados que yo te puedo apoyar en todo lo que tenga que ver con el área de leyes de tu asociación, ¿no? O tengo contadores, o sea, nuestro despacho de contadores que también nos apoya un montón, que ellos aman a Salvando Latidos y eligen apoyarnos y casi, o sea, cobrarnos algo mínimo por toda la asesoría que nos dan. Así como hay otras personas que apoyan con precios para hacer desde productos con causa o que dicen, ah, yo te voy a regalar el video de tal evento, fotografías, etcétera. O sea, la cantidad de manos que se suman en este proyecto es increíble, de verdad. Que realmente creo que algo que sí tenemos que aprender más los mexicanos es a ser altruistas. Y no tiene que ser con Salvando Latidos, pero estaría increíble. O sea, sino que Que lo hagamos, claro. realmente dar también está considerado como algo benéfico para el corazón. O sea, te disminuye el estrés, te da ciertas satisfacciones. Y hoy Salvando Latidos, claro que necesita dinero porque los pacientes necesitan dinero. O sea, al final necesitan, tengo ahora mismo, por ejemplo, cerca de 400,000 pesos que necesito recaudar para procedimientos de pacientes de menos de 40 años que necesitan dispositivos y que son costosos, a pesar de que las industrias nos apoyan mucho con precios, pero también necesitan personas que si yo no tengo a lo mejor el recurso, pero tengo grandes ideas para generar recurso o redes,
pueden hacer la diferencia también. Entonces, la gran virtud de ayudar es que yo puedo ayudar desde, como estuvimos en la carrera, ¿no? Repartiendo las botellas de agua o pagando mi inscripción para Para que correr. se corra, o trayéndote el sonido, o yo traigo los plátanos. O sea, O sea, siempre hay una manera de apoyar sin es ser increíble, altruista y ¿no? de... Yo creo que tiene que ver mucho con lo que sentimos empatía. O sea, alguien que sin duda tiene un tema con el corazón o cardíaco de algún Sí, o padecimiento un familiar, o ¿no? un familiar a lo mejor genera esta empatía. Aquí el reto es invitar a todas las personas que a lo mejor no han pasado por una situación compleja a que también colaboren, ayuden, donen de alguna manera. Ahorita que hablabas sobre los procedimientos médicos y demás, ¿cómo ha cambiado la tecnología en los últimos años en esta especialidad y en lo que hoy pueden hacer por un paciente en una situación crítica? No, en medicina hay un crecimiento creo que brutal en casi todo, ¿no? O sea, no podría decir que es solo de cardiología, pero en lo de nosotros, creo que desde la capacidad de poder hacer una buena evaluación clínica en la calle, que por ejemplo nosotros hacemos estas campañas, hemos ido por todo el país evaluando de 80 a 100 pacientes en un día, buscando enfermedades cardiovasculares. Oye, gracias a la tecnología puedo hasta con una muestra de dedos saber cómo está tu colesterol y tus triglicéridos, ¿no? Y eso darte a ti un norte más temprano sin necesidad de que vayas al laboratorio. Tengo máquinas de electro mucho más transportables, más pequeñas y máquinas de ecocardiograma ahora con inteligencia artificial que también me ayuda a hacer una evaluación un poco más rápida. Pero también tenemos medicamentos nuevos que le dan mayor posibilidad de calidad y cantidad de vida a los pacientes. Mi área de alta especialidad es insuficiencia cardíaca, que son los pacientes más graves de todos, ¿no? Son los pacientes en los que ya el corazón o no está bombeando bien la sangre o por alguna razón tampoco se relaja bien el corazón, ¿no? Y esos pacientes hace años, literalmente eran los que encerraban en un cuarto y no, que no reciban visitas, que no los alteren, les ponían una enfermera, no podían ni ir al baño, les daban de comer en la boca, eran pacientes sentenciados prácticamente a morir. A la calma. Ok. Y hoy es todo lo contrario, hoy tenemos medicamentos, hoy los subimos a hacer ejercicio, hoy buscamos que sean totalmente hábiles y existen procedimientos que nos ayudan también a que esas personas vivan muchos años si se hacen las cosas bien, que tiene que ser en equipo, que esa es la medicina que hoy realmente va a salvar vidas, los médicos que estemos abiertos a trabajar en equipo y no querer ser todólogos. En Chile, Mole y Publicidad, somos el Chile de todos los moles. Pero en vez de abrir todo el pecho y hacer cirugías de mínima invasión o intervencionismos por las arterias, hasta dispositivos más accesibles y con mejor impacto, la verdad es que sí prolongan un montón la vida de las personas que viven con problemas del corazón. Pero eso tiene que ver con un tema directo con el costo, ¿no? O sea, evidentemente Claro, hoy atender a un sí, paciente, por lo que entiendo, tiene mayor probabilidad de tener éxito en su intervención, en este tratamiento, en esta parte no invasiva, inclusive en el tiempo de recuperación, según entiendo. sí. Pero del otro lado está el tema del costo. ¿Cuánto cuesta hoy atender un paciente, no sé, de alguna causa de los que tú ves todos los días? Es que es demasiado variable, o sea, Ok. desde un paciente que vive con hipertensión, dependiendo la situación socioeconómica, digo, podemos encontrar medicamentos que sean de 300 pesos, 200 pesos el mes o 1800, ¿no? Que sean de patente y con más beneficios tal vez en cuanto a comodidad, no necesariamente en cuanto a éxito, pero hay enfermedades justo como insuficiencia cardíaca en donde la receta ah, ayudándoles incluso asciende a 4,000 pesos, 5,000 pesos al mes. Y son medicamentos que si los dejan de tomar, pues deteriora su calidad de vida. Si ahí le agregas estudios, si ahí le agregas dispositivos, va cambiando. Pero tengo pacientes que fácil tendrán recetas de unos 8 o 9,000 pesos porque ya no nada más es una cosa, sino que además se agregó diabetes, se agregó algún problema extra de colesterol, etcétera, y tienen problemas pulmonares y son recetas que no todo mundo puede pues Por costear, supuesto, ¿no? claro. Y ya si hablamos de procedimientos, pues cirugías de corazón y colocación de marcapasos, etcétera, es muy amplio el rango, depende de qué les van a hacer a los pacientes, pero puede ir desde 100 y algo hasta 1,000,000 de pesos. Y no todo mundo, o sea, esto en lo privado, viéndote optimista, ¿no? Nosotros con la organización hemos logrado reducir esos costos,
Uno, porque hemos hecho buenos convenios de colaboración. Hoy el Hospital Puerta de Hierro, la verdad es que se ha portado súper bien y es un gran apoyo. Ellos donan a veces la hospitalización y bajan mucho el costo de la sala donde se hace el procedimiento. Y tenemos grandes empresas que nos han apoyado también con un dispositivo un poco más económico si se necesita, y los médicos no cobran un peso. O sea, todos nuestros cardiólogos que ayudan en procedimientos en salvando latidos cobran 0 pesos. La realidad es que hemos hecho procedimientos que, no sé, costaban 300,000 pesos en 35,000 pesos. Procedimientos que eran hace poco un paciente que es médico, de hecho, que tiene también un diagnóstico complejo, le hicimos 2 procedimientos en un día, que en total habría sido más de 1 millón de pesos, y él solo tuvimos que conseguir como 250, 300. O sea, sigue siendo un gasto importante, pero el tema es que estos pacientes no tienen más opciones. Este paciente que te estoy hablando, este último, tiene IMSS y llevaba años ahí y no lográbamos que le resolvieran, y ya era debido a muerte colocarle ese dispositivo. Y bueno, Y tiene ahora contra el tiempo el tema del ujú. recurso, pues. El recurso es el mayor reto de la AC. Sí, yo creo que es el mayor para poder impactar más a estos pacientes. Sin embargo, creo que hay otros retos como encontrar la forma, que yo sigo haciéndome todavía mil bolas todos los días en cómo hacerlo, de educar a la población de forma masiva, ¿ok? Porque sé que con la mayoría de mis pacientes, pues Sí, pues la regañada es uno a uno, pues, funciona ¿no? Sí, más o claro. menos, pues, o sea, no en todos, pero sí hay un cambio en la mayoría, al menos en los que están ahí frecuentes. Pero, ¿cómo hago para que el resto de la población, sin necesidad de ir conmigo, empiece a pensar en eso, ¿no? Y eso sería realmente el mayor acierto que podría tener la organización. Y yo digo, o sea, hay mucha conciencia y sabemos que no es suficiente contra el cáncer de mama, por ejemplo. O yo siempre les digo, o sea, tú sales, si salgo aquí, yo voy a ir checando que no haya nadie raro. Si veo que se acerca una moto, tal vez me hago hacia atrás. Todos los días nos cuidamos de la violencia, Y ¿no? estamos observando, claro. Y estamos observando, y es la quinta causa de muerte. O sea, es menos probable que te mueras porque alguien te mata en la calle que porque te dé un infarto. Pero estamos mucho más alerta y estamos más conscientes y más educados en otras áreas que no son la primera causa de muerte ni de discapacidad en nuestro país. Y todavía no encuentro la forma, la verdad, de cómo hacerlo masivo a todos los niveles, porque esto debería ser algo desde los niños, que ya hemos hecho cosas con ellos, los jóvenes, que también estamos haciendo acciones, pero honestamente no han sido tan masivas, y por supuesto los adultos, que los adultos son más complicados. Es mucho más complejo porque ellos, su mente está en producir y cuidar a la familia, y es muy difícil que cambien el chip en el autocuidado. Yo quisiera que nos dejaras como un poco claro esta parte de la educación. Entiendo que a todos los niveles el sueño de Salvando Latidos es tener este impacto más general, más global, pero puntualmente, ¿qué deberíamos de saber? Es O que sea, en ese sueño, eh, en ese sueño sería que los niños, o sea, o que todas las personas supiéramos qué hacer en caso de un paro cardíaco, ok, y que hubiera más espacios con desfibriladores, que son estas máquinas que, si se usan en los primeros 2 minutos, la posibilidad de que sobreviva esa persona en paro cardíaco es 80% versus 10% si no tienes los aparatos. Cada minuto que pasa sin el aparato, o sea, si te esperas a que llegue la ambulancia, es 10% menos de éxito. Entonces, si te digo, ¿qué gustas? no, ¿80 o 10% no, de por supuesto, sobrevivir, ¿no? claro. Esto pensando que las personas saben hacerlo bien. Entonces, mi sueño sería que los espacios públicos, que ya hemos cardioprotegido espacios públicos en Jalisco, de hecho, si van por el centro van a ver ya nuestro nuevo proyecto de este año, muchas universidades, entre otras cosas, hay desfibriladores, todo el mundo tendría que saber usarlos desde chiquitos, ¿no? Nosotros queremos impactar en que el sistema de educación ponga como requisito que los niños empiecen a aprender cómo activar el sistema de emergencia, a reconocer el paro cardíaco y dar RCP. Y que los adultos también lo sepamos hacer, que en teoría en las empresas se los exigen, pero no sé si lo estamos haciendo muy bien porque al final no hay un resultado. Del otro lado, creo que sí debería de haber una gran estrategia para educar a todos en comer mejor,
O sea, y empezar a buscar soluciones al respecto socialmente, porque yo estoy súper consciente, o sea, mis pacientes me dicen, o sea, pues me sale más barato unos tacos al vapor que una ensalada. O sea, no hay opciones, no hay conciencia y eso pues también económicamente no para todos es Es rentable, difícil, sí. ¿no? A ver que la clase de educación física no es suficiente y que tendríamos que hacer algo distinto, Exacto. ligarlo a toda esta parte de salud mental también y una buena asesoría a ese nivel y hacer una buena educación, no en que existen las enfermedades cardiovasculares nada más, sino en las consecuencias, que creo que muy pocas veces, salvo que lo vivan cercano y aún así no queda tan claro, tenemos muy bien plasmados las consecuencias de una enfermedad cardiovascular de 0 a 100, ¿no? Y creo que esa es la parte que en mi sueño, o sea, al menos que tengas la conciencia de que eso puede pasar, ya estaríamos del otro lado. Claro que esto, pues para que suceda, hay que cambiar un montón no, de cosas. Nosotros cada vez que hablamos de esto encontramos un nuevo factor nuevo, que es un tema, ¿no? O sea, que si el cigarro, ahora la contaminación también incrementa eso, o sea, Claro, hay es muchos factores que dificilísimo. van cambiando. Yo veo, doctora, que has tenido un montón de, no sé, certificaciones, capacitaciones. Cuando te escucho todo esto, lo primero que a mí me viene a la mente es que tú estás creyendo que esto es posible llegar en algún momento a hacerlo. Sí, Por claro. eso sigues Sí, trabajando por la sí. asociación y todo lo demás. En el tema de los recursos, ¿quiénes pueden participar? ¿Cómo podemos donar? Sabemos la importancia que tiene que el día de mañana una persona cercana, un colaborador, nosotros mismos podremos recurrir a la asociación. ¿Cómo es que podemos donar? ¿Cuánto es importante donar? ¿Cómo se genera esta parte? Porque algo que me llama la atención también es, pues vivimos en un mundo de desconfianza, lo voy a decir abiertamente, ¿no? Eh, y hemos visto mil casos de situaciones donde la gente puede donar o dar algo y no está respaldado. Yo hoy veía, hablando de la Asociación de Salvando Latidos, que han ganado inclusive premios de transparencia de esto. Entonces, yo quiero ir desde la preparación que has tenido para ver esto posible hasta cómo podemos donar y cómo ha hecho la transparencia y el uso de estos recursos la asociación. La realidad, yo siempre digo, yo soy la que inició el proyecto, pero esto funciona porque hay un montón de personas que trabajan todos los días para que Y tienes un gran equipo tengamos, además. tú las conoces y los conoces a todos, para que tengamos todo esto, ¿no? Y la realidad es que las que más se han capacitado, pues son ellas y el equipo que hoy tenemos tiene múltiples diplomados, nos hemos metido a cursos porque insisto, no sabemos nada sobre organizaciones civiles y lo hemos ido profesionalizando, ¿no? Actualmente, pues sí hemos recibido premios por transparencia de CEMEFI, reconocimientos, la verdad lo digo esto sí muy orgullosa, ya internacionales por las acciones de Bien. prevención que hemos hecho. Y el año pasado, por ejemplo, recibimos el premio Fray Antonio Alcalde aquí en Jalisco como un reconocimiento a lo que ha hecho la organización. Y esto lo digo porque sí son cosas que dan credibilidad. Por O supuesto. sea, Y confianza, pues. la World Heart Federation, pues que es, digamos, el brazo de la Organización Mundial de la Salud que ve lo de cardiología, nos reconoció y es muchísimo trabajo para lograr todo eso, ¿no? Así que estoy súper de acuerdo. A mí no me gusta decir que hay organizaciones malas. Creo que hay organizaciones que no están tan profesionalizadas y que aunque tienen muy buen corazón, a veces no saben hacer buena gestión del recurso y eso ha hecho que pues otros paguen, ¿no? O que se pierda un poco la confianza, sin hablar de otras Sí, no tiene que ver situaciones, con ¿no? el ánimo, el propósito, el Exacto. deseo, o sea, tiene que ver justo con lo que decías, profesionalizar el uso de los recursos. Y nosotros hemos ido aprendiendo justo a hacer mucho con poco y a buscar mucho cuando es muy importante, ¿no? O sea, cuando hay paciente, cuando hay que movernos. Pero hoy yo puedo decir que empecé en la sala de mi casa, que era la oficina de De Salvando salvando Latidos y latidos. comedor, y fuimos creciendo hasta hacer este espacio que está hermoso. Los invito a que lo visiten en Providencia y revisen su corazón por un donativo que sea su voluntad. Pero la realidad es que hoy Salvando a Dios sí necesita muchos aliados. Hoy creo que desde una donación recurrente de lo que tú
puedas dar y que no te descapitalice, por supuesto, es de muchísima utilidad, hasta buscar cómo hacer convenios con las empresas que necesitan deducir impuestos y que, pues bueno, pues, dárselo al SAT, a que nos den a nosotros también un porcentaje de lo que puedan deducir. Creo que es una buena estrategia de hacer. Este año creo que me parece que quedó entre el 6 y 7% que pueden donar las empresas para las organizaciones y que es deducible de impuestos. Somos donataria autorizada, por supuesto. Hasta también llegar a hacer proyectos que estamos desarrollando con empresas para salud de su misma empresa. Por A ver, ¿cómo ejemplo, está esto? tú tienes un grupo de colaboradores o de trabajadores que tú quieres beneficiar. Y entonces buscamos hacer un proyecto con un ganar-ganar en donde tú nos dones recurso, pero que parte de ese recurso se gestione para hacerte semanas de la salud, estas pláticas dirigidas por profesionales, no los va a dar todas Luisas, o sea, tenemos una Ok. gran gama de profesionales que tú me puedes decir, ¿sabes qué? Mi población es... La mayoría son adultos mayores, tráeme un geriatra o sabes que aquí tengo muchos que les interesa saber qué hacer en cuanto a salud mental, tráeme un psicólogo. Y eh, además estamos generando campañas de salud que nos permita conocer la salud de su población. Y entonces hay empresas que tienen varios trabajadores y entonces lo estamos haciendo para esa empresa, o a lo mejor tú no tienes una gran cantidad de trabajadores, pero sí tienes muchos colaboradores y quieres darles un beneficio en vez de darles una botella en Navidad, sabes que te voy a regalar que te revisen y sepamos cómo está tu corazón, ¿no? Y hacer un buen check-up cardiovascular. Entonces, estamos buscando el ganar-ganar con las empresas o si no tienen desfibrilador y no saben dar RCP, cardioproteger. Lamentablemente muchas de ellas han llegado porque ya les pasó algo y que ya falleció incluso algún trabajador Tuvieron un dentro. evento de salud Sí, ahí. no, o sea, hay historias que, lo digo porque ellos lo dicen orgullosos, ¿no? Llegamos tarde, pero se lo debemos a esa persona porque no queremos que haya alguien más. Y se revisan y los capacitamos y ponemos un desfibrilador. Y creo que a mí, Luisa, o sea, claro que me gustaría recibir los donativos, así, me encanta tu asociación, Toma, pero también me emociona mucho cuando hay un intercambio por salud, porque al final es mi misión y que tú quieras ser mi colaborador y aparte tú estés bien, o sea, que tengas educación y que tengas al menos una evaluación básica y la opción de que si algo encontramos, nosotros te podamos acompañar para resolverlo, me gusta más. O sea, me gusta esa parte en donde vamos ganando las dos partes y se va promoviendo mi misión, ¿no? Que al final Y es que al eso. final lo que siempre dices, o sea, también se trata de que sea como una empresa, que justamente el propósito de las Claro. empresas es esa, o sea, un beneficio mutuo. ¿Qué te ha dejado Salvando Latidos y qué te ha dejado tu experiencia profesional al llevar esta asociación? Yo creo que algún día leí que el altruismo es la forma más egoísta de vivir, ¿no? Vaya, Y frase. creo que sí es verdad. A ver, otra vez. El altruismo es la forma más egoísta de vivir, Ok. porque al final el que más gana es el que lo realiza. En este caso, no sé, te pongo tal vez el último momento que tuve de mucha emoción, ¿no? La carrera. Tuvimos una carrera hace unos días donde vinieron pacientes, vinieron muchos de nuestros colaboradores, de las personas que quieren a la organización, y fue un día que a mí me emocionó muchísimo. Recaudamos dinero para algunos pacientes. Las personas que fueron la pasaron muy bien, me mandaban mensajes, ay, qué bonito estuvo. Probablemente ya en la comida se les había olvidado, ¿no? Pero la emoción que estábamos sintiendo los que organizamos la carrera, hoy veíamos el video, o sea, es algo que te da la emoción y la satisfacción es mucho mayor para el que lo hace que para el que recibe. Claro, Totalmente. Claro. habrá casos que sí, pues ellos también estén muy agradecidos, ¿no? Sobre todo los pacientes. Y creo que eso es lo que he aprendido con Salvando Latidos. O sea, yo genuinamente no me consideraba antes alguien altruista. O sea, como tal. O sea, como hacer generar realmente altruismo. Nos gusta ayudar a los médicos, por supuesto, es algo que se hace en el hospital civil, pero generar un proyecto altruista me ha enseñado, uno, lo mucho que se puede disfrutar, o si, y de verdad por eso les digo, si no han tenido esa experiencia de ser altruistas, al menos una vez al año, o sea, háganlo Y sin porque importar la cantidad o la sí, forma en la que si donamos. quieres plantar un árbol, donar recurso y acudir a un evento, o sea, lo que sea, pero haz algo por ayudar, porque realmente es otro tipo de cuestión.
me enseñó todo lo que no sabía que podía hacer, que, que fueron o hasta nuevos dónde llegar. niveles desbloqueados y que cada día siguen sumándose, ¿no? Yo no me imaginaba estar un día dándole un desfibrilador al presidente municipal o dando un curso como vamos a hacerlo en el Teatro de Gollado, ¿no? Eh, y nuevos niveles también de habilidades a desarrollar ya como, digamos, empresaria, ¿no? O sea, gestión de personal, gestión de recursos, lidiar con estrategias para generar dinero, desde Dirigir un un lado, sí, equipo, ¿no? exacto, o Dirigir sea, un gran equipo. el liderazgo, toda esa parte que todos los días yo digo, todavía me falta un montón, pero soy muy consciente de eso y me gusta reconocerlo porque si no lo reconoces esa área de oportunidad, pues no puedes mejorar. Y pararme en BNI, pues fue justo por Salvando Latidos, no me imaginé, o sea, tú no sabes el estrés que me generaba pararme enfrente de BNI. Yo O puedo lo que tengas que darte, hacer, claro. yo antes de BNI daba, o he dado conferencias para 200 médicos, pero me generaba estrés hablarle a 40 personas porque era un área que yo no sabía cómo, pues, promover, ¿no? Creo que eso es lo que más me ha llenado y desde esta parte profesional como cardióloga, pues me ha permitido poder ver a pacientes que tal vez, como no trabajo en ninguna institución, por otra vía, como prácticamente siempre estoy en lo particular, no sería tan fácil ver, ¿no? Estos últimos 2 años hemos ido a Oaxaca a revisar en poblaciones vulnerables a pacientes y yo no veo cómo habría llegado Luis ahí si no hubiera sido por Salvando Latidos y estoy conociendo un montón de mi propio país y de las propias enfermedades del país, ¿no? Creo que el aventurarte justo a salir de tu zona cómoda en cualquier área siempre va a ser bueno y aunque insisto, yo no tenía ni idea de qué estaba haciendo al principio, ahora cada vez le encuentro Más más un sentido y porqué. más. Sí, ¿Cuánto exacto. tiene la fundación, doctora? Pues en el 2018, lo primero que hacíamos era dar cursos de RCP en la vía recreativa y en donde nos invitaran, Trompo Mágico, el teatro, íbamos por ahí donde nos permitían con nuestros maniquís y a dar consultas a un valor accesible, que es lo que seguimos haciendo, ¿no? Pero con el tiempo pues han ido agregando programas y pues otro tipo Y de han cosas. crecido educación, investigación científica. ¿Cómo damos contigo? O sea, alguien que ve este podcast y que diga, yo quiero que la doctora, con toda esa experiencia y con todo lo que ha hecho, dos cosas. Una, ¿cómo llegamos a Salvando Latidos para donar? Pero también cómo alguien puede llegar con la doctora Luisa a que le haga una revisión completa del corazón y todas estas pruebas que nos decías, y que al final nos puedas también transmitir ya en lo personal a cada paciente este mensaje que tú traes muy interesante, como decías, de educar, no solamente de emitir una receta y decirle, tómate estas dos pastillas, va a estar muy bien, y cuida la alimentación, ¿no? O sea, yo Sí, creo que sí. va a haber mucha gente como yo interesada en eso. ¿Cómo llegamos a eso? Yo creo que Salvando Latidos tiene todas las redes sociales, como no hay otras, se llaman todas igual, Salvando ¿Ok? Latidos AC. Nuestra página web es salvandolatidos.org.mx y seguro ahí van a encontrar también los datos para poder donar o mandarnos un mensaje y decir, ¿sabes qué? Yo quiero donar o quiero platicar algún proyecto específico. Yo les digo que yo soy la más fácil de encontrar. Siempre si ponen mi nombre va a salirles mi consultorio, Salvando Latidos, pero también si alguien quiere hacer una cita conmigo, puede escribir en Salvando Latidos y decir, yo quiero una cita con la doctora Luisa Bien. y los martes estoy ahí en la organización dando consulta y si no, tú les puedes pasar mi número. Con todo gusto, por supuesto que sí. Hasta el número de la Sí, cita, si acaso. exacto. Oye, doctora, quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación de venir a platicarnos esto. Acá hablamos de muchas cosas y muchos retos que, sin lugar a dudas, tienen un valor importante. No, no quiero evaluar cuál más o cuál menos, pero sí quiero señalar que lo que tú haces por las personas desde la organización, pero sobre todo desde tu persona, antes de ser una profesional, tiene un gran impacto. Yo en lo personal me he sumado y quiero invitar hoy a todos a que se sumen justo a cómo impactar en la vida positivamente de más personas, a que cuiden su salud o a que tengan un beneficio si han pasado por un evento crítico en su salud y demás. Por último, te quiero preguntar, ¿en algún momento la actividad profesional va a cesar en muchos años? ¿Vamos a dejar de hacer la actividad que hoy hacemos? ¿Qué legado le gustaría dejar a Luisa con todo lo que hoy está haciendo? Yo creo que lo voy a conectar con lo que acabas de decir. Lo que más disfruto personalmente es ver cómo una persona cambia
su forma de vivir la salud y que empiece a inspirar a otros y que de alguna forma lleve ese mensaje a más personas, te vean también y que digan, oye, Benjamín, ¿qué estás haciendo? Porque yo también lo quiero hacer. Y eso aplica no solo en salud, sino en el altruismo. Yo siempre les digo, si Salvando Latidos es la organización que va a inspirar a la organización que sí cambia el mundo, ya está, ¿no? Creo que la parte más bonita que podemos dejar es, porque al final así vive el mundo, un legado que dé ideas, que mueva a más personas y que esas personas que se muevan, tal vez sí lo logran, ¿no? Ojalá seamos nosotros, pero si no, que Que seamos hay el alguien que proyecto A Ok. que logró el proyecto ganador, ¿no? Muy inspirador, doctora. Aprecio mucho que hayas estado acá con nosotros platicándonos de todo esto. Estoy seguro que vamos a seguir viendo cómo hacemos más por la asociación. Me toca mi revisión en enero. Voy muy bien, ¿no? Desde ahorita Muy te bien, digo, muy voy bien. muy bien. No va a haber regaño. No. Gracias por estar acá, gracias por transmitirnos todo ese mensaje. Me quedo mucho con esa parte y estoy seguro que muchos vamos a tener interés en cómo ayudarte o cómo ayudar a esta asociación, a muchas más, en la forma que podemos impactar en los demás. Gracias por el cambio que has logrado en mí, te lo agradezco siempre y Felicidades a estoy ti. seguro que podemos tener una mejor calidad de vida, una mejor salud y una mejor vejez. Muchas Todo gracias. el éxito para ti y para esta asociación de Salvando Latidos. Muchas gracias por la Gracias, invitación. doctor.